Mucho gusto, presidente. Decreto número. La Asamblea Legislativa de la República de El Salvador, considerando, primero, que la Constitución de la República en su artículo 1 establece que El Salvador reconoce a la persona humana como el origen y el fin de la actividad del Estado, el cual está organizado para la consecución de la justicia, de la seguridad jurídica y del bien común, siendo en consecuencia obligación del Estado asegurar a los habitantes de la República el goce de la libertad, la salud, la cultura, el bienestar económico y la justicia social. La misma Constitución en su artículo 3 establece que todas las personas son iguales ante la ley. Para el goce de los derechos civiles no podrán establecerse restricciones que se basen en diferencias de nacionalidad, raza, sexo o religión. Segundo, que la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, suscrita y ratificada por el Estado salvadoreño mediante decreto legislativo número 420 de fecha 4 de octubre del 2007, publicado en el Diario Oficial número 105, tomo número 377, de fecha 5 de noviembre del 2007, establece en su artículo 4 la obligación y el compromiso de los Estados partes de asegurar y promover el pleno ejercicio de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas con discapacidad, sin discriminación alguna por motivos de discapacidad, debiendo adoptar todas las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que sean necesarias para hacer efectivos los derechos reconocidos en la misma y tomando todas las acciones pertinentes, incluidas las legislativas, para modificar o derogar leyes, reglamentos, costumbres y prácticas existentes que constituyan discriminación contra las personas con discapacidad. Tercero, que en seguimiento a los compromisos adoptados por nuestro país al ratificar la referida convención, el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la Organización de las Naciones Unidas ha realizado diversas observaciones al Estado salvadoreño, destacando la falta de una legislación integral que regule de manera efectiva el goce de los derechos de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con las demás, así como el rol del Estado, la sociedad y la familia para garantizar pleno disfrute de los mismos. Cuarto, que en razón de lo antes expuesto y en cumplimiento a los compromisos internacionales ya mencionados, es procedente dictar la legislación necesaria que regule de manera efectiva la institucionalidad del Estado en función de las personas con discapacidad, así como los mecanismos para el ejercicio sin restricciones de sus derechos en igualdad de condiciones con las demás personas. Por tanto, en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa de los diputados y diputadas, decreta la siguiente Ley Especial de Inclusión para las Personas con Discapacidad. Capítulo 1. Disposiciones generales. Objeto. Artículo 1. La presente ley tiene por objeto reconocer, proteger y garantizar el ejercicio y disfrute pleno de los derechos de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones. El Estado garantizará la eliminación de barreras que obstaculicen el pleno desarrollo de las personas con discapacidad, asegurando los ajustes razonables y fomentando la implementación del diseño universal en todas las instituciones gubernamentales y no gubernamentales, así como en las entidades de carácter privado. Interés público. Artículo 2. Se declara de interés público la inclusión a la sociedad de las personas con discapacidad, así como su participación plena en igualdad de condiciones y oportunidades para el ejercicio de sus derechos y cumplimiento de sus deberes. Como consecuencia de lo anterior, se prohíbe toda forma de discriminación que atente contra el ejercicio pleno de los derechos de las personas con discapacidad, incluyendo la omisión de ajustes razonables que puedan ocasionar desventajas respecto a las demás personas. Ámbito de aplicación. Artículo 3. La presente ley se aplicará en beneficio de todas las personas con discapacidad que se encuentran en el territorio salvadoreño, así como las personas salvadoreñas que se encuentran en el exterior y sus familias. Definiciones. Artículo 4. Para los efectos de la presente ley, se entenderá por a. Derechos humanos,
las libertades, derechos y atributos inherentes a la dignidad de toda persona humana. B. Inclusión, el reconocimiento de los rasgos característicos de la persona y la afirmación de su condición y especificidad humanas que conllevan a la eliminación de barreras de cualquier índole para el pleno goce de derechos y participación en la sociedad. C. Personas con discapacidad. Incluye aquellas que tengan deficiencias físicas, psicosociales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan ver impedida o reducida su participación plena y efectiva en todos los ámbitos de la sociedad en igualdad de condiciones con las demás. D. Discriminación por motivos de discapacidad. Toda distinción, exclusión o restricción por motivos o percepción de discapacidad que tenga el propósito o el efecto de obstaculizar o dejar sin efecto el reconocimiento, goce o ejercicio en igualdad de condiciones de todos los derechos humanos y libertades fundamentales en los ámbitos económicos, social, cultural, político o de otro tipo. Incluye todas las formas de discriminación, entre ellas la denegación de ajustes razonables. E. Diseño universal. El diseño de entornos, procesos, programas, productos, bienes, servicios, dispositivos y otros que puedan utilizar todas las personas en la mayor medida posible sin necesidad de adaptación o diseño especializado. El diseño universal no excluirá las ayudas técnicas para grupos particulares de personas con discapacidad cuando se necesiten. F. Ajustes razonables. Las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas a las necesidades específicas que no impongan una carga desproporcionada o indebida cuando se requieran en un caso particular para garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio de todos los derechos humanos y libertades fundamentales en igualdad de condiciones. G. Comunicación. El proceso de interacción social a través de símbolos y sistemas de mensajes que se producen como parte de la actividad humana incluye los lenguajes, la visualización de textos, el sistema de lectoescritura de braille, la comunicación táctil, los macrotipos, los dispositivos de multimedia de fácil acceso, así como el lenguaje escrito y los sistemas auditivos, el lenguaje sencillo, los medios de voz digitalizada y otros modos, medios y formatos aumentativos o alternativos de comunicación, incluida la tecnología de la información de las comunicaciones de fácil acceso. H. Lenguaje. El lenguaje oral, la lengua de señas y otras formas de comunicación no verbal. I. Accesibilidad. El acondicionamiento del entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de información y de comunicación, el acceso a otros servicios e instalaciones abiertas al público o de uso público, tanto en zonas urbanas como rurales. Todo lo anterior con la finalidad de procurar el mayor grado de autonomía en la vida cotidiana de las personas con discapacidad. J. Vida independiente. Situación en la que la persona con discapacidad ejerce el poder de decisión sobre su propia existencia y participa activamente en la vida de su comunidad. K. Ayudas técnicas. Son productos, instrumentos, equipos, sistemas, dispositivos y tecnologías fabricados especialmente para aumentar las capacidades y habilidades de las personas con discapacidad, las cuales permiten incrementar su nivel de independencia y autonomía personal. Habilitación. Proceso que incluye acciones y medidas con la finalidad de preparar a la persona con discapacidad para potenciar y lograr su máxima independencia y capacidades físicas, mentales y sensoriales y vocacionales con la participación plena y efectiva de la persona, la familia y la comunidad. Dichas acciones abarcan áreas como la salud, la educación, el trabajo y servicios sociales, entre otras. M. Rehabilitación. Proceso que incluye acciones y medidas con la finalidad de restituir la máxima independencia y capacidades
físicas, mentales, sociales y vocacionales, con la participación plena y efectiva de las personas, a la familia y la comunidad. Dichas acciones incluyen áreas como la salud, educación, trabajo y servicios sociales, entre otras. N. Ajustes de procedimiento. Son los mecanismos o medidas para hacer valer efectivamente el derecho a un juicio imparcial y el derecho a participar en la administración de justicia. Estos pueden constituir, entre otros, en la prestación de servicios de interpretación de lengua de señas, información jurídica y judicial en formatos accesibles y medios de comunicación diversos, así como las versiones de documentos de lectura fácil o braille y las declaraciones por video, incluyendo la flexibilidad procesal necesaria para tener en cuenta requerimientos concretos para la participación tales como la ampliación o reajuste de los plazos de los procesos o procedimientos y la adaptación de las diligencias procesales. Sujetos obligados. Artículo 5. Las instituciones públicas, funcionarios y empleados públicos, entidades privadas y la sociedad en general están obligados a cumplir y hacer cumplir las disposiciones en la presente ley. Principios. Artículo 6. La presente ley se regirá por los siguientes principios. A. El respeto a la dignidad inherente, la autonomía individual, el libre desarrollo, incluida la libertad de tomar las propias decisiones y la independencia de la persona. B. La igualdad de oportunidades, equidad y no discriminación. C. La participación plena y efectiva de la sociedad. D. El respeto a la condición humana de las personas con discapacidad. Derechos. Artículo 7. Las personas con discapacidad gozan de los derechos consagrados en la Constitución, la normativa interna, los convenios, tratados e instrumentos internacionales de protección y de derechos humanos, así como de los siguientes. A la no discriminación en cualquiera de sus formas en razón de su discapacidad. B. A la información y a la comunicación. C. Al acceso a la justicia. D. A la capacidad jurídica. E. Al trabajo y seguridad social. F. A recibir una educación de calidad e inclusiva en todos los niveles del sistema educativo y a lo largo de la vida. G. A la salud y asistencia social. H. A vivir de forma independiente y a ser incluida en la comunidad. I. A la habilitación y rehabilitación. J. A la protección en situaciones de riesgo y emergencias humanitarias. Concientización. Artículo 8. El Estado garantizará a través de la institución rectora la implementación de planes, programas y acciones para concientizar sobre el respeto y garantías de los derechos y dignidad de las personas con discapacidad en todos los ámbitos, a fin de eliminar los estereotipos, los prejuicios, las barreras actitudinales y las prácticas nocivas respecto a las personas con discapacidad. Para tal fin deberá: A. Promover los derechos, percepciones positivas y una mayor conciencia social respecto de las personas con discapacidad, así se cortó, perdón. Voy a leer de nuevo el literal A. Para tal fin deberá promover los derechos, percepciones positivas y una mayor conciencia social respecto de las personas con discapacidad, así como sus capacidades y aportaciones en todos los ámbitos. B. Fomentar una actitud de respeto de los derechos de las personas con discapacidad en todos los niveles del sistema educativo. C. Promover el reconocimiento de las capacidades, los méritos y las habilidades de las personas con discapacidad y de sus aportaciones en relación con el lugar de trabajo y el ámbito laboral. D. Impulsar en los medios de comunicación
la difusión del respeto de los derechos y dignidad de las personas con discapacidad. Promover la atención integral en la salud de las personas con discapacidad de forma cálida, eficaz y oportuna. Obligaciones generales. Artículo 9. Para el cumplimiento de la presente ley, es obligación del Estado armonizar la legislación, políticas públicas, programas y proyectos específicos para que se incluya la protección, garantía y promoción de los derechos de las personas con discapacidad. Igual obligación tendrán los gobiernos municipales y las entidades autónomas en sus políticas, reglamentos, ordenanzas y demás normativa interna. Para tal efecto se deberá organizar la participación activa de las personas con discapacidad, representadas a través del ente rector por medio de la realización de consultas para el diseño e implementación de acciones, planes, políticas, programas y servicios que les atañen. Asignación presupuestaria. Artículo 10. Es obligación de las instituciones del sector público establecer dentro de sus prioridades institucionales una asignación específica de recursos con base a su presupuesto, asegurando la participación amplia y activa de las personas con discapacidad. Dicha asignación no podrá ser utilizada para otra finalidad. Para ello, el Ministerio de Hacienda, al momento de elaborar la política presupuestaria correspondiente a cada ejercicio fiscal, deberá incorporar los lineamientos respectivos, los cuales serán de estricto cumplimiento. En el caso de las municipalidades, deberán invertir una cantidad específica proveniente del 75% para la inversión de la asignación que actualmente corresponde al 8% de los recursos que el Estado aporta y que provienen del Fondo para el Desarrollo Económico y Social de los municipios denominado FODES. Los presupuestos asignados tanto por las instituciones públicas como por las municipalidades serán destinados para la ejecución de medidas, proyectos y programas que garanticen los derechos de las personas con discapacidad, su inclusión en la sociedad y el cumplimiento de las acciones establecidas en la presente ley. La presente disposición no será interpretada en detrimento de los presupuestos asignados a las instituciones públicas cuyo eje de trabajo sea directamente la inclusión y atención a las personas con discapacidad. Capítulo 2. De la creación del Consejo Nacional para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. Creación y finalidad del Consejo. Artículo 11. Créase el Consejo Nacional para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, que en lo sucesivo de la presente ley se denominará como CONAIPD o el Consejo, como ente rector de la Política Nacional de Inclusión para las Personas con Discapacidad y de todas aquellas medidas y acciones encaminadas al cumplimiento de sus derechos. También será responsable del seguimiento y monitoreo para el cumplimiento de las mismas. El CONAIPD es una institución con personalidad jurídica de derecho público, patrimonio propio y autonomía en lo técnico, financiero y administrativo. Tendrá su domicilio en la ciudad donde se establezca su sede y su ámbito de actuación se extenderá a todo el territorio nacional. Se relacionará y coordinará con los demás órganos de Estado por medio del Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial. Cooperación técnica y financiera. Artículo 12. El CONAIPD podrá solicitar asistencia técnica o financiera a gobiernos u organismos internacionales especializados. De igual manera podrá acordar proyectos que permitan la cooperación del sector privado que canalicen la responsabilidad social empresarial en el marco de la Política Nacional de Inclusión de Personas con Discapacidad. Financiamiento. Artículo 13. El CONAIPD elaborará anualmente su presupuesto de funcionamiento y régimen de salarios, incluyendo el financiamiento de los programas que establezca la Política Nacional de Inclusión para Personas con Discapacidad, el cual será sometido a través de las autoridades correspondientes a la respectiva aprobación de la Asamblea Legislativa. Fiscalización. Artículo 14.
El CONAIPD estará sujeto a la fiscalización de la Corte de Cuentas de la República, sin perjuicio de la auditoría interna que se practique a dicho Consejo. Informes. Artículo 15. El Consejo rendirá un informe anual a la Asamblea Legislativa y al órgano ejecutivo en el ramo de Relaciones Exteriores, con el propósito de suministrar los datos necesarios respecto del cumplimiento de los compromisos establecidos en la presente ley, así como los adquiridos en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y otros instrumentos internacionales vigentes en El Salvador. Organización interna del Consejo. Artículo 16. El Consejo tendrá la siguiente estructura organizativa. A. El Pleno. B. El Comité Técnico. C. La Dirección Ejecutiva. D. El Tribunal Sancionador. Atribuciones del Consejo. Artículo 17. El Consejo tendrá como atribuciones principales las siguientes. A. Formular y aprobar la Política Nacional de Inclusión para Personas con Discapacidad basada en un enfoque de derechos humanos. B. Crear un sistema de seguimiento, evaluación y coordinación interinstitucional para velar por el cumplimiento de la Política Nacional de Inclusión para las Personas con Discapacidad. C. Aprobar su proyecto de presupuesto. D. Proponer e impulsar ante las instancias correspondientes la creación, reforma o derogatoria de la normativa nacional para el cumplimiento de la presente ley y armonizarla con los instrumentos internacionales en materia de derechos de las personas con discapacidad. E. Promover y gestionar la realización de estudios e investigaciones para conocer la situación real de las personas con discapacidad a fin de garantizar la calidad y cobertura de las acciones de inclusión que se realicen en favor de las mismas, para lo cual podrá solicitar la colaboración de otras entidades públicas. F. Promover la ejecución de acciones de concientización sobre los derechos de las personas con discapacidad contenidos en la presente ley. G. Formular, aprobar y publicar normas técnicas para facilitar el cumplimiento de la presente ley, así como la implementación de la Política Nacional de Inclusión para las personas con discapacidad. H. Asesorar a las instituciones públicas y privadas en aspectos técnicos y jurídicos para el cumplimiento de la Política Nacional y de la presente ley. Y mantener comunicación permanente con los entes rectores en materia de discapacidad de la región, así como otros organismos internacionales que trabajan por los derechos de las personas con discapacidad, fomentando el intercambio de experiencias y la implementación de estrategias comunes. J. Brindar asistencia técnica en coordinación con las instancias competentes a las personas con discapacidad, sus familias, sus organizaciones en las áreas requeridas. K. Llevar un registro actualizado de instituciones públicas y privadas, asociaciones y fundaciones que atienden a personas con discapacidad. L. Promover la organización y asociatividad de las personas con discapacidad con un enfoque de derechos humanos para garantizar su autorrepresentación y su participación activa en los diferentes ámbitos de la sociedad. M. Aprobar y publicar anualmente el Informe Nacional de Cumplimiento de la Normativa Nacional e Internacional, así como de la Política Nacional de Inclusión de las Personas con Discapacidad. N. Solicitar a las instituciones públicas y municipales informes periódicos sobre los avances en el cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad. O. Nombrar de entre sus integrantes a las comisiones o grupos de trabajo que considera necesarios. P. Formular y aprobar los reglamentos internos necesarios para la realización de sus atribuciones, así como para la conducción administrativa del Consejo. Q. Aprobar la celebración de acuerdos y convenios interinstitucionales. R. Las demás establecidas por el ordenamiento jurídico. Conformación del Pleno. Artículo 18. El Pleno se constituye como la máxima autoridad del Consejo, quien podrá autorizar y delegar a la Dirección Ejecutiva el ejercicio de ciertas competencias. Su finalidad principal es la toma de decisiones para el cumplimiento
de las atribuciones del Consejo. El Pleno estará conformado por a. Las personas titular de las siguientes instituciones. 1. Procuraduría General de la República. 2. Ministerio de Salud. 3. Ministerio de Trabajo y Previsión Social. 4. Ministerio de Obras Públicas y Transporte. 5. Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología. 6. Ministerio de Hacienda. 7. Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial. Los y las titulares de las instituciones públicas estarán especialmente obligados a participar de las sesiones plenarias a las que fueren convocadas. Excepcionalmente, los ministros o ministras podrán hacerse representar por sus correspondientes viceministros o viceministras, quienes deberán presentar informes de avances institucionales en materia de discapacidad ante el Consejo de Ministros. En el caso de la Procuraduría General de la República, deberá participar su titular y podrá suplirle quien tenga el cargo subsiguiente de la misma. Si estas representaciones incurrieren en 2 ausencias consecutivas, tal situación será informada a la Presidencia de la República. B. 7 representantes titulares y sus suplentes provenientes de la sociedad civil organizadas en asociaciones o fundaciones cuyo propósito principal sea la promoción, defensa y protección de los derechos de las personas con discapacidad, quienes serán electos por cada uno de los sectores de discapacidad respectivamente, para que representan a cada uno de los siguientes sectores. 1. Asociaciones de personas con discapacidad física. 2. Asociaciones de personas con discapacidad auditiva. 3. Asociaciones de personas con discapacidad visual. 4. Asociaciones de personas con discapacidad psicosocial o mental. En el caso de la inexistencia de estas, serán representadas por asociaciones de familiares debidamente registradas y acreditadas. 5. Asociaciones de personas con discapacidad intelectual. En el caso de la inexistencia de estas, serán representadas por asociaciones de familiares debidamente registradas y acreditadas. 6. Asociaciones de padres, madres o familiares de niñez con discapacidad en cualquiera de sus tipos. 7. Asociaciones o fundaciones, incluyendo las municipalidades, cuyo objeto de trabajo sea la discapacidad o la atención de las personas con discapacidad en cualquiera de sus tipos, incluyendo la rehabilitación. Las personas titulares y suplentes de las entidades de la sociedad civil serán electas por periodos de 3 años, pudiendo ser reelectas únicamente para un segundo periodo. Deben contar con representatividad y respaldo de las diferentes organizaciones correspondientes a su sector y rendirle informes periódicos de su gestión en el Consejo. La forma de elección se establecerá en el reglamento respectivo que tal efecto emita el CONAIPD. Las personas suplentes provenientes de la sociedad civil podrán acompañar a sus titulares en las sesiones plenarias. Presidencia del Consejo. Artículo 19. El Consejo elegirá a una persona de sus integrantes para que ejerza su presidencia, quien durará 3 años en el ejercicio de ese cargo y será electa de manera rotativa entre el sector de personas provenientes de la sociedad civil y las representaciones gubernamentales. El reglamento de esta ley establecerá las causales de sustitución o remoción de la persona que ejerza la presidencia, así como los procedimientos correspondientes. Funciones de la Presidencia del Consejo. Artículo 20. La Presidencia del Consejo tendrá las siguientes funciones. A. Ejercer la representación legal del Consejo, así como otorgar poderes generales, judiciales y administrativos. B. Convocar y presidir las sesiones del Consejo, dirigiendo los debates y recibiendo las votaciones. C. Las que le sean establecidas por el ordenamiento jurídico vigente o por los acuerdos del Consejo. En caso de ausencia del presidente, las sesiones serán presididas por el integrante que el Consejo decida de entre los miembros que estén presentes. Gracias, diputado. Vamos a hacer algunas incorporaciones. Se incorpora la diputada Marcela Villatoro. Se incorpora el diputado Josué Godoy, el diputado Jorge Rosales,
Se incorpora el diputado Damián Alegría, el diputado Daniel Reyes y la diputada Marta Evelyn Batres. Tenemos llamamientos. Se llama a la diputada Carla Roque en sustitución del diputado Mario Martínez. Al diputado José Wilfredo García Díaz en sustitución del diputado